Muy buenas noches, queridos compañeros. El día de hoy, acá en nuestro canal de Negocios Internacionales TV, vamos a abordar un tema que se llama normas de origen. Vamos a ver un poquito qué son las normas de origen y las cosas más revelantes de las normas de origen debido al tiempo. Los voy a dejar en compañía de un pequeño videito para que más o menos tengamos idea de qué vamos a hablar hoy. Bien, pues, chicas. Pues, Bueno, queridos compañeros, ya pudieron más o menos tener una idea de qué son las normas de origen. Como nos decía el video, se puede definir como el conjunto de reglas establecidas por un país o fijadas de mutuo acuerdo entre dos países o grupo de países que llevan a la determinación del país que debe ser considerado como el origen de la mercancía obtenida o elaborada. A eso hace referencia las normas de origen. En las normas de origen tenemos algo que se llama el origen de las mercancías. ¿Qué es el origen de las mercancías? El origen de las mercancías es definir de dónde es el producto, cuál es su originalidad. En él podemos encontrar productos enteramente obtenidos, que hace referencia a productos nacidos allá, hechos directamente allá, o suficientemente transformados, que son productos que adquieren un 100% de transformación, por lo cual los hace originarios de ese país. ¿Cuáles son los criterios básicos? Como les venía diciendo, son los productos enteramente obtenidos, la transformación sustancial o la transformación insuficiente. Bueno, como les venía diciendo, los criterios básicos son productos enteramente obtenidos, productos de transformación sustancial o productos de transformación insuficiente. Cuando yo digo que tengo un producto enteramente obtenido es porque nace en mi país, es de origen de mi país. Cuando yo digo que tengo un producto de transformación sustancial, quiere decir que ese producto o materia puede venir de otro país. Pero ¿qué pasa? Digamos un ejemplo, los cueros, los transportaron a mi país y yo del cuero hice la transformación, no sé, digamos un zapato. ¿Qué quiere decir? Que el zapato va a ser origen de mi país porque yo le hice una transformación total. No tiene nada parecido a lo que era inicialmente cuando vino de su otro país. Tengamos en cuenta que estas transformaciones, cuando son transformaciones enteramente sustancial, también tienen un cambio de partida. ¿Por qué? Porque cambia de origen, de país. Tiene unas medidas arancelarias que cambian. Todo lo que rige las normas según el país, absolutamente todo cambia. Bueno, las transformaciones insuficientes son aquellas que presentan algunas excepciones al criterio de transformación sustancial. Se trata de una serie de operaciones que no contribuyen en nada o solo débilmente a dar al producto sus características o propiedades esenciales. Ellas se expresan en la legislación comunitaria y en los acuerdos preferenciales que podemos apreciar hoy en día. Bueno, en la transformación sustancial tenemos varios métodos. Tenemos el método de materias enteramente obtenidas, que es algo relacionado a lo que les expliqué en el tablero. Tenemos el método de cambio de partida arancelaria, como les digo, como cambia de origen de país, pues lógicamente tiene que cambiar de partida. Tenemos el método de fase del proceso productivo y tenemos el método del valor añadido. Ahora, las normas de origen tienen una clasificación. Tenemos las normas de origen no preferencial, las normas de origen preferencial y las uniones aduaneras. Las normas de origen no preferencial son aquellas en las que los acuerdos no tienen ciertos descuentos o porcentajes en el arancel. Más o menos a esto nos rige la no preferencial, en que hay productos que simplemente tienen que pagar impuestos y IVA normalmente según los acuerdos. Las normas de origen preferencial pues son más que todo aquellas que se llega a un mutuo acuerdo con el país o con el que se está haciendo el acuerdo comercial de que alguno de los productos pasen sin ningún cobro de arancel o impuestos. Más que todo se destaca mucho los productos textiles y los productos agrícolas.
Cuando hablamos de uniones aduaneras estamos hablando del libre paso de las mercancías. Recuerden que en las uniones aduaneras se utiliza mucho también la palabra del certificado universal, ya que en este proceso no nos exigen como tal un formato para realizar la exportación debidamente. Todo esto a qué se acredita, para qué se acredita el origen de las mercancías. Desde el punto aduanero, podríamos decir que es necesario acreditar una mercancía para la aplicación de medidas de políticas comerciales, ya sean contingentes, límites cuantitativos, antiduping, antisubvención, etcétera, entre otras. Bueno, como les venía diciendo, las de origen no preferencial determinan las medidas de política comercial que son de aplicación, como por ejemplo una prohibición de importar determinados países por razones políticas o sanitarias. Como ejemplo, podríamos decir que tenemos un derecho antiduping, una prohibición de importar a los países, como les venía diciendo. En las de origen preferencial se efectúa en virtud de los acuerdos y regímenes preferenciales de la CE y se considera los beneficios arancelarios, reducidos o nulos, como les venía diciendo. Pueden tener un menor costo o puede simplemente no tener ningún costo en los aranceles. En las uniones aduaneras, pues es la libre circulación de mercancías, implica que no se exigen derechos arancelarios a las importaciones en la sed de los productos procedentes de los países que integran esas uniones aduaneras. Se utiliza el certificado universal o en él también podemos hacer referencia al certificado EUR 1, que es el certificado EUR 1, que es la prueba de origen que con carácter general está estableciendo en todos los acuerdos preferenciales que la CE tiene suscrito con terceros países y que permite justificar el origen preferencial de la mercancía que ampara al objeto que le pueda otorgar los beneficios arancelarios que se hayan estipulados en dichos acuerdos. Bueno, en las normas de origen también podemos ver qué son las pruebas de origen. Las pruebas de origen es el documento que permite al importador o exportador manifestar el país o región de donde se considera originaria una mercancía. La prueba de origen se puede presentar en varios formatos según el acuerdo o lugar en donde se desea exportar. Hay varias series de requisitos que se debe cumplir. El formato debe estar o la prueba de origen debe estar totalmente diligenciada y debe acordar con la carga. ¿Por qué? Porque si hay algo que no concuerda, prácticamente se perdería todo el proceso que se hizo para la exportación. Tenemos unos antecedentes, tenemos el marco legal en la comunidad aduanera que se basa en las bases de la legislación internacional mencionada en la comunidad europea. Tenemos unas características, las características son, dentro de las características de los antecedentes, en general tenemos que la información vinculante solo la facilitará en petición escrita o informada, pues es toda la parte de las autoridades aduaneras competentes, ya sea por una petición escrita, ¿no? Tenemos que la información vinculante de origen es de aplicación tanto el origen no preferencial como para el origen preferencial. Allí también encontramos que en el plazo máximo de 150 días contados a partir de la presentación de la solicitud, las autoridades aduaneras deberán emitir la correspondiente información vinculante de origen, siempre y cuando la solicitud contenga todos los datos necesarios para poder pronunciarse en caso contrario. Tenemos los formularios, como les decía, hay muchas clases de formularios. Por lo general los formularios vienen en formato blanco, estipulan una letra, unas características, un orden, una información sobre la normativa. Pues digamos que el tiempo no nos alcanza para hablar tanto sobre la normativa, pero pues en cada proceso hay una ley que lo rige. Entonces, y tenemos estas son algunas clases de los certificados que se utilizan, como les había contado, el EUR 1, el EURMET, la declaración del exportador, del proveedor, el certificado de origen. Recuerden que todos estos documentos deben estar muy bien diligenciados.
Para terminar, les cuento que pues algunos acuerdos en negociación que se hicieron con Corea del Sur, con la India, en cada uno de ellos se utilizó una serie de formatos o normas. Bueno, para terminar, espero que hayan tenido un poquito la idea principal de qué son las normas de origen, a qué corresponden sus características esenciales. Pues el tiempo no nos alcanza de pronto para extendernos sobre la normatividad, pero pues es necesario que principalmente tengamos en cuenta cuáles son los procedimientos que debemos seguir a la hora de importar. Espero les haya quedado claro y les haya gustado mi video. Muchísimas gracias, eso fue todo por hoy. Hasta luego.